Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Siguiendo la Verdad. Todos estos pequeños estudios bíblicos tienen el propósito de exponer la verdad de la palabra de Dios. Para este episodio estaremos leyendo y estaremos reflexionando en el pasaje de Mateo capítulo 27, de los versículos 15 al 31. En este pasaje Mateo nos relata los hechos que tuvieron lugar durante el juicio y la sentencia de Jesús antes de ser llevado a la cruz. El mundo en el que vivimos es un mundo que está caracterizado tanto por belleza, pero también por quebrantamiento. Y una de las maneras principales en las que experimentamos este quebrantamiento de nuestro mundo es a través de las injusticias que sufrimos. Dios, nuestro Creador, ha colocado en nosotros un sentido de justicia, y aunque algunos hombres han querido reprimir esta verdad, todos somos conscientes de la realidad de vivir en un mundo donde muy a menudo las injusticias llegan a nuestras vidas. Sin embargo, no existe mayor injusticia que la que experimentó Jesús cuando fue entregado para ser crucificado. Este relato lo encontramos en nuestro pasaje del día de hoy, en Mateo 27, de los versículos 15 al 31. Y a medida que leemos esta porción de las Escrituras, me gustaría que prestemos atención a 5 grupos de personas que tienen lugar en esta historia. Leamos primero los versículos 15 al 23. Dice lo siguiente: Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Los principales sacerdotes, motivados por la envidia, habían planificado todo para que Jesús fuese entregado y fuese crucificado. Para ellos Jesús no era más que una amenaza para su estatus social y religioso. Sin embargo, su ceguera espiritual y su pecaminosidad no les permitió ver que estaban ante el Señor y Rey. Pilato no hallaba delito alguno para condenar a Jesús, a quien describían como justo, pero ellos solo querían una sola cosa: ver a Jesús en una cruz. Otro grupo que vemos en estos versículos son el pueblo, la multitud. Un pueblo que, al igual que sus líderes, les faltaba conocimiento de Dios y discernimiento espiritual. Eran aquellos ciegos guiados por ciegos que estaban de camino a la perdición. Manipulados por los sacerdotes, simplemente pedían que se les diera un asesino en lugar del Señor. Leamos ahora los versículos 24 al 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El otro personaje que tiene importante participación aquí es Poncio Pilato,
Pilato era un personaje político, que en aquel entonces era el gobernador de Judea. El versículo 24 nos muestra cómo este hombre fue presionado por la multitud que pedía a gritos que Jesús fuese crucificado. El otro personaje que tiene importante participación aquí es Poncio Pilato. Pilato era un personaje político que en aquel entonces era el gobernador de Judea. Y el versículo 24 nos muestra cómo este hombre fue presionado por la multitud que pedía a gritos que Jesús fuese crucificado. Pilato sabía que Jesús era inocente. Él no halló ningún delito en él. Y aún más, leíamos que la esposa se acercó para aconsejarle que no tuviese participación en aquella injusticia. Pero aún así, para este hombre romano fue más importante su estatus social, su estatus político, su posición, más allá que la verdad y la justicia. Y de esta manera accedió a participar de este juicio injusto contra Jesús. Y el pasaje nos dice que de esta forma entonces un delincuente, un asesino llamado Barrabás, fue dejado en libertad y que Jesús entonces fue llevado para ser azotado y crucificado. No podemos dejar de notar esta maravillosa imagen de Jesús tomando el lugar del delincuente, el justo por los injustos. Esta es la maravillosa obra de salvación que Dios estaba realizando por medio de su Hijo. Y el último grupo de personas los encontramos en los versículos 27 al 30, donde podemos leer lo siguiente. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Aquí vemos a un grupo de personas, un grupo de soldados romanos, acostumbrados a la violencia, a la humillación, a la burla. Y estos hombres participan de este acto vergonzoso contra el Señor. Le quitaron sus ropas, pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y se burlaban de manera humillante de Jesús. Le golpearon y le azotaron como a un criminal. El versículo 31 termina diciendo que luego de estas cosas, Jesús fue llevado para ser crucificado. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El versículo 31 termina diciendo estas cosas acerca de Jesús. Y todas estas personas participaron de la más grande injusticia que ha acontecido en nuestro mundo. El juicio infame y malintencionado contra el Hijo de Dios, contra Jesús. Sin embargo, Jesús en todo esto no abrió su boca, ni para maldecir, ni para traer ningún tipo de juicio. De esta manera cumplió con la profecía de Isaías en el capítulo 53. Y si leemos en los versículos 6 al 7, dice lo siguiente: «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca». Dios en su gracia y misericordia estaba llevando a cabo el plan de salvación por medio de su Hijo, para que entonces tuviésemos paz con Él por medio del sacrificio de Cristo. Tuviésemos paz y reconciliación. Y ahora solamente a través de un arrepentimiento verdadero y una fe en la persona de Jesús y en su obra es que podemos tener el perdón de nuestros pecados, tener vida eterna, vivir para Dios y
con la confianza y la seguridad de que un día estaremos con nuestro Señor para siempre. Así que estas palabras sirvan de ánimo y sirvan de estímulo para que aquellos que no han conocido a este Salvador vengan a la fe, y aquellos que hemos creído vivamos para esa fe. Que el Señor les bendiga.